Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lucio Carrasco. Gracias, señor presidente. Señor Martí, bienvenido a la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados. Bienvenido y bien hallado después de, como usted ha recordado, en la Ley 15 de 1980, aunque había dado este dato, lleva 2 años sin aparecer por esta comisión, a pesar de que esa ley establece que tiene que hacerlo de manera anual. Después de todo este tiempo en el que usted ha tratado de evadir su responsabilidad de acudir a esta comisión, le agradezco las disculpas por el último episodio, eso sí, pues se encuentra aquí. Tengo la sensación de que no ha dado respuesta alguna a las muchas incógnitas que desde el Congreso de los Diputados tenemos. Incógnitas y grandes preocupaciones que nos gustaría, al menos desde nuestro grupo parlamentario, que aclarase de manera clara y transparente. Hubiera merecido la pena que su intervención hubiera sido menos profusa en datos cuantitativos y más en datos cualitativos, y dado que creo que todos los diputados y diputadas de esta Cámara tenemos como requisito básico saber leer y escribir, tenemos la posibilidad de leer en la memoria todos esos datos que nos ha dado, y sin embargo hay algunas cuestiones que usted conoce que son importantes para nosotros y en las que en ningún caso ha entrado a lo largo de estas casi hora y media de intervención. Si algo es notorio en este momento es que el órgano regulador que usted preside es a día de hoy un órgano más opaco y menos independiente desde que usted está en el cargo. Y como no me gusta acusar sin razones, le daré algunas de ellas que me gustaría que rebatiese ante esta comisión, que es el lugar donde legalmente debe hacerlo. En primer lugar, resulta chocante cómo usted, como ha reconocido a día de hoy, pasó de secretario de Estado de Energía a presidente de este Consejo, habiendo tenido claras responsabilidades en la materia, independientemente de las fechas que usted ha aclarado por si había alguna duda. También resulta llamativo el nombramiento del último consejero impuesto por el Gobierno, ya que esta Cámara no le dio su aprobación, no tuvo las 3/5 partes de la comisión para que eso fuera así. Esa decisión ha roto con los equilibrios políticos que eran tradicionales en este órgano. Ambos hechos, su nombramiento y el nombramiento de ese tercer consejero, restan credibilidad, neutralidad y transparencia a su gestión, a la suya, presidente. Y esto ha supuesto una captura del órgano regulador. Si es posible que estemos contando a otros países nuestra historia de éxito, pero en el momento que un órgano regulador deja de tener esa función de independencia y de transparencia, empieza a ser cuestionado, como ya ha ocurrido con otros órganos reguladores, como estamos conociendo últimamente, como el Banco de España. Aparte de estas cuestiones de forma, que no son menores, entraré en materia de aquellos asuntos que son de enorme trascendencia para la seguridad nuclear y por los que usted ha pasado de puntillas o simplemente no ha mencionado, a pesar de ser el máximo responsable del órgano que garantiza la seguridad nuclear en este país. Señor Martí, parece claramente que están ustedes impulsando una nueva regulación para el parque nuclear español para que pase a 60 años de vida útil. Es una regulación opaca de la que este Parlamento no ha sido informado debidamente. ¿No cree usted que una decisión política de tal envergadura no debería tener previamente un amplio debate para explicar a la opinión pública cuáles son sus ventajas e inconvenientes en materia de seguridad? Por ejemplo, ¿qué van a hacer ustedes con los residuos nucleares si sigue adelante ese plan, también opaco, de ampliar la vida útil a 60 años? La opacidad es de tal calibre que el mes pasado tuvimos conocimiento de que se elevó a pleno para la aprobación el Real Decreto de Seguridad Nuclear que transpone la Directiva Europea de 2014 en materia de seguridad nuclear, una norma que es esencial para España, ya que supone la introducción de un nuevo marco regulatorio tras el accidente de Fukushima. Curiosamente, el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear no aprobó el texto de este Real Decreto Ley y simplemente se dio por informado. ¿Podría usted explicar por qué esto ha ocurrido así? Le recuerdo que esta Cámara
ya se ha votado en contra de esa decisión. Hemos aprobado que el no al alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares más allá de 40 años. Se lo recuerdo porque estamos en el lugar donde se toman las decisiones políticas al respecto, aunque sé su papel en todo ello. La renovación de Garoña es uno de los claros ejemplos de sus inconfesables intenciones. El Consejo de Seguridad Nuclear ha anunciado que en noviembre de este año, es decir, en un mes, emitirá su dictamen técnico sobre el alargamiento de la vida de Garoña, como también ha explicado, permitiendo o no que pueda operar hasta el 2031, tal y como solicitó Nuclenor. Señor Martí, este Parlamento debe ser detalladamente informado por el presidente de las implicaciones que tiene, desde el punto de vista del regulador, abrir la puerta a ampliar la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años. Si es así, le exigimos que aclare al Parlamento cuanto antes cuáles son esas implicaciones técnicas y jurídicas y las mejoras que en materia de seguridad nuclear y radiológica estaría introduciendo el Consejo de Seguridad Nuclear, derivadas de autorizar a un reactor nuclear llegar hasta los 60 años de explotación comercial y con una renovación de más de 10 años de duración. Le vuelvo a recordar que esta Cámara ya se ha pronunciado en contra de la posibilidad de la reapertura de Garoña. Otro de los grandes temas que no ha quedado claro, a pesar de que usted al final ha dado unas pinceladas cronológicas sobre las decisiones tomadas en el proceso de la construcción del almacén temporal del almacén del ATC, le diría que, de nuevo, la opacidad con la que se ha realizado la evaluación de la solicitud del emplazamiento ha sido de tal magnitud que hasta el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a petición de las ONG Transparencia Internacional, tuvo que exigir por cauces legales, como usted bien sabe, que el CSN hiciera pública la documentación que siempre debió haber sido pública, tal y como solicitaron muchos grupos en esta Cámara. Todo apunta a que la caracterización del emplazamiento elegido para ubicar el ATC es incompleta. Los informes técnicos disponibles afirman que ese terreno puede no ser el más adecuado para albergar esa instalación nuclear y que el desembolso para su adaptación puede ser muy elevado. No entendemos, por lo tanto, por qué el presidente se niega a dar explicaciones al Parlamento sobre el estado actual del ATC. La situación es tan estrambótica que a día de hoy ni siquiera, como usted bien ha dicho, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha emitido su declaración de impacto ambiental sobre el ATC y, en consecuencia, el Ministerio de Industria, el Minetur, tampoco ha concedido aún la autorización de emplazamiento de esta instalación, a pesar de que han transcurrido más de 10 meses desde que el CSN emitió su informe positivo sobre el emplazamiento. Y, sin embargo, se sigue evaluando la autorización de la construcción del ATC. ¿Por qué, si aún no están esos informes preceptivos? Y, sobre todo, ¿por qué acepta seguir avanzando en este proceso con un plan general de residuos radioactivos obsoleto, que data del año 2006 y que en absoluto contempla las características actuales del ATC? Le recuerdo que la propia empresa, Enresa, ha reconocido que en 2014 había entregado al Ministerio su borrador, pero que el Gobierno lo guardó en un cajón, donde debe seguir metido, porque nadie lo conoce. Yo le pregunto, como presidente del CSN, si es normal este proceder tratándose de la instalación nuclear más importante del sur de Europa. En consecuencia, ¿no cree que no debería avanzarse en el proceso de licenciamiento de la construcción del ATC hasta que tales anomalías sobre el procedimiento regulador y sobre la autorización del emplazamiento sean corregidas y que las incertidumbres sobre los terrenos seleccionados sean plenamente disipadas? Esta comisión le recuerda que, de acuerdo con el informe anual de 2014, en su página 159, que hemos leído, que usted nos ha remitido, se habla del contenido del estudio preliminar de seguridad de emplazamiento, un estudio que el Parlamento no conoce sus resultados aún y que deberíamos conocer cuanto antes. Le pido, por favor, ya que ha mostrado su disposición a que este Parlamento sea informado de todas aquellas cuestiones que le sean pedidas, que lo entregue a esta comisión. También me gustaría recordarle que el Gobierno del Castilla-La Mancha ya ha legislado en contra de la posibilidad de que ese ATC, con tantas complicaciones, sea instalado en su comunidad autónoma. Señor Martí, son muchísimas las cuestiones a las que usted debería responder aquí hoy
y dada la brevedad del tiempo con el que contamos los portavoces, iré al grano. En junio de 2014, el CSN modificó, sin conocimiento de esta comisión, el procedimiento del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales Nucleares para quitarle al Comité de Categorización del CSN su carácter decisorio y vinculante. Esta es una de las principales herramientas que se utilizan en el CSN para clasificar los hallazgos en las inspecciones. Pues bien, ahora no es el Comité de Categorización quien decide en última instancia la gravedad de los sucesos e incidentes nucleares, sino que lo hace personalmente el propio director técnico. ¿Cómo nos puede explicar este cambio? Es inconcebible el secretismo con el que se tratan algunos expedientes en un proceso regulador que debería ser transparente. ¿Podría responder sin circunloquios por qué son secretos los expedientes de Garoña y del ATC? ¿Por qué solo un pequeño grupo de técnicos tiene acceso a ellos? En su última comparecencia ante esta Cámara se comprometió a enviar un plan de comunicación exigido en sendas propuestas de resolución y que aún no conocemos. ¿Podría decirnos ya de una vez cuándo estará o prefiere usted seguir ahondando en la desconfianza de esta Cámara? También le quisiera preguntar, porque ha dicho que se ha reunido el comité asesor en los últimos 2 años. Le ruego concluya. Sí, claro, es que son tantas cosas que no ha dicho, a pesar de tanta profusión, que tengo que preguntarle. Lo siento. Yo voy a ser indulgente Sí, en el uso del tiempo, simplemente llevamos ya 11 minutos. Voy a intentar ser breve en las últimas preguntas. Quisiera saber cuántas reuniones dice que ha habido, porque el comité asesor le obliga a mantener al menos 2 reuniones al año, según la ley. Y quisiera saber por qué no se ha reunido con más frecuencia y el resultado de las últimas reuniones. Luego, es muy desagradable tenerle que decir que de muchas cuestiones nos enteramos por la prensa, por lo tanto, le voy a preguntar sobre aquellas cuestiones que son más problemáticas para la seguridad y que creo que debería responder. Quisiera saber si es cierto lo que ha publicado la prensa el año pasado, aseverando que España rebaja sus criterios sobre la gravedad de los sucesos en las centrales nucleares, clasificándolos ahora automáticamente en el nivel más bajo de la escala de seguridad. Quisiera preguntarle también qué está ocurriendo en la planta de Almaraz. Si nos puede explicar cómo es que la Asociación de Técnicos del CSN hace meses hizo una valoración de la importancia de estos sucesos, anticipando lo que usted ha dicho que hoy, que representaban el nivel 1 de la escala y, sin embargo, en su momento minusvaloraron ese riesgo. ¿Qué está pasando en la central nuclear de Almaraz? ¿Por qué no se está tomando cartas en el asunto? ¿Por qué no conocemos los diputados qué está ocurriendo? Quisiera saber también su valoración sobre las discrepancias técnicas que está habiendo dentro del Consejo, por qué están ocurriendo, cómo se están dirimiendo esas situaciones y cómo afecta esto a la cultura de seguridad del propio organismo regulador. ¿Qué está haciendo usted para solventar esa preocupante situación? Por último, dado que no tengo tiempo, se lo agradezco al presidente la generosidad. Le recordaré, señor Martí, que el pasado 28 de abril 3/5 partes de los miembros de la Comisión de Industria solicitaron el cese de su persona, tal y como establece la Ley de creación del CSN. Así fue requerido al Gobierno, como usted bien sabe, y no procedió a elevarlo al Consejo de Ministros argumentando la inminente disolución de las Cortes. A estas alturas solamente le pregunto si cree usted que todas estas dudas generadas con su comportamiento y que con todas estas preguntas que le estoy haciendo tiene la confianza de esta Cámara para seguir en su puesto y qué porcentaje del Parlamento cree usted que confía en la gestión que está llevando a cabo el presidente del CSN. Nada más y muchas gracias.